El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 17 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, una semana donde ha sido de vértigo, porque empezamos pues con ese disparate del ministro de Seguridad, seguimos con el tema de la posible reforma a la ley de transparencia, seguimos con el tema político. Ayer se dio esas reuniones de los directorios de Cambio Democrático y del Partido Panameñista. ¿Qué debe pasar de aquí a fin de mes? Además, ¿qué está pasando en el partido realizando metas? ¿Y cómo va a ser? Y por fin, ¿con quién se va a aliar? Pues todo en un mundo que lamenta lo ocurrido en Libia, donde ya los muertos están cercanos a los 12.000, con ese terremoto en Marruecos y con la política latinoamericana de diatribas entre los presidentes Boric, Petro y el presidente de Nicaragua. Pero pues viene la Asamblea General de Naciones Unidas y a ver si se da esa ansiada reunión entre los presidentes Cortizo y Petro, porque el problema de Darién está desbordado. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Específicamente, Fernando lo ha mencionado, lo que ocurre en Darién y la preocupación por la introducción en esta cantidad de migrantes irregulares que van entrando a nuestro país, que se estén mezclando lo de las bandas de los Tren de Aragua de Venezuela, que lo pasamos nosotros durante la semana, que le están diciendo al ministro Juan Manuel Pino, el ministro de Seguridad, que tiene que estar pendiente a esto, como tiene que estar pendiente al tema de la inseguridad que está viviendo la provincia de Colón, que ha obligado al alcalde del distrito de Colón a suspender actividades bailables, festivas en horas de la noche, incluso hasta deportivas. Una semana también que culminó con estas opiniones de personas a favor y en contra del contrato minero que va a suceder, porque esta semana entonces los diputados viajarán hasta donde se encuentra este proyecto y hoy también el Partido Revolucionario Democrático revelará quién será la compañera o el compañero de fórmula para la vicepresidencia de José Gabriel Carrizo para estas elecciones del próximo año, Fernando. Así es. Bueno, nuestro primer invitado de la mañana es Alejandro Pérez Saldaña. Él es subsecretario del partido Realizando Metas y miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, porque pues hay mucho que contar, Alejandro. Sí. Lo primero es ese disparate del ministro de Seguridad del fin de semana pasado. Bueno, fíjate que es tremendo disparate y yo decía en un Twitter que eso es como demandar a tu mamá porque te parió. O sea, eso no tiene sentido ni jurídico, ni natural, ni nada. Eso, lo que pasa es que yo creo que el rol del ministro de Seguridad fue muy complicado. Yo creo, él quedó como un imbécil, obviamente, eso fue lo que proyectó, pero en realidad él estaba tratando de ocultar la verdad. Él no estaba ahí porque quiso, él no hizo este movimiento. Nosotros tenemos información que este movimiento surgió desde la Presidencia de la República con la excusa, entre comillas, de que con este movimiento en contra de Ricardo Martinelli, porque es falso que era contra los 3 indiciados en un proceso que ni siquiera ha empezado. Este fue un movimiento político contra Ricardo Martinelli, como se decía en la calle, que había conversaciones con el PRD, que yo no sé qué. Ricardo Martinelli no ha tenido conversaciones con el Partido Revolucionario Democrático. Ricardo Martinelli ha conversado con algunos miembros del PRD, porque yo le puedo asegurar categóricamente a ustedes de que la mitad del PRD, la gente de base, y la mitad del Partido Panameñista, la gente de base,
va a votar por Ricardo Martinelli. Eso nos tocan las puertas, nos dicen, no importa lo que diga Gaby, no importa lo que diga la gente de la presidencia, nosotros estamos con Martinelli. Entonces, esa es la verdad. Esto fue fraguado en la presidencia de la República y le tocó el rol nefasto al ministro de Seguridad Pública de promover esto públicamente. Y como yo dije también en otro Twitter, él firmó y el que firma va a pagar por esto. No, hay una resolución que no tenía el nombre de él. No tenía el nombre de No, él. pero, mira. Es decir, ¿cómo se debe hacer un tipo de demanda como esto? La gente autoriza a una persona y esa persona tiene que tener su nombre, no el ministro. Exacto, exacto. Alejandro Pérez Saldaña. Exactamente. Fíjate que la licenciada Alma Cortés le mandó al ministro de Seguridad Pública, en el ejercicio del artículo 41 de la Constitución Política de Panamá, que le informe dónde está la resolución que lo designó a él para jugar este papel, cuál fue el mecanismo de contratación del abogado, cuánto se le está pagando, cuál era el objetivo de la contratación, porque a todo esto el Estado tiene 2.000 abogados, que resulta que este sabe más que todos los 2.000 abogados. Digo, en el PRD hay muy buenos abogados. Y nosotros estamos pidiendo una serie de información al ministro de Seguridad Pública. Si no nos la contesta en 30 días, vamos a interponer un habeas data y nosotros vamos a ir hasta el fondo de esto, porque esta es una maldad. Primero, atacaron a un banco de la localidad afectando la seguridad colectiva. La seguridad colectiva, ese es un delito lo que hicieron, tratando de afectar el sistema bancario panameño, porque si un banco lo demandan por $600 millones, tiene que reservar 600 millones. Y estoy seguro que el patrimonio de ese banco ni siquiera alcanza la mitad de esos 600 millones. Pero por otro lado, este fue un acto político en contra de Ricardo Martinelli, porque tenían miedo de que mucha gente del PRD quiere votar por él, lo saluda, lo conversa, se toman fotos con Martinelli y la gente del PRD. Entonces ellos querían dar zarponazo, creyendo que iban a impedir lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que la gran mayoría de las bases del PRD va a votar por Ricardo Martinelli porque vivían mejor, vivían en prosperidad económica. Y con este gobierno lo están viviendo mal, peor. ¿Por qué? Porque hay un grupito desde la Presidencia de la República que toda la plata que tiene el Estado panameño no la utilizan para satisfacer álgidos problemas del país, como es el desempleo. Aquí no promueven nada de desempleo. Aquí lo que sabemos es que se gastaron 4.000 millones en inyecciones, gastan en consultoría, contratan un abogado que nadie sabe para qué lo contrataron, porque lo único que fue a hacer con esta demanda civil, que ni siquiera es una demanda civil, esto técnicamente se llama resarcimiento civil dentro de un proceso penal, que no se puede interponer a menos que haya condenados. Y este proceso ni siquiera ha empezado. El juicio debe ser empezado. Ese era para meter miedo. Eso era para acabar con lo que estaba tocando a Martinelli. Digo, Alejandro, porque el colmo de la desfachatez fue el comunicado de Juan Carlos Varela, hablando de que, condenando que se use la justicia como instrumento político. Sí, Dios mío. Él fue el que inició todo esto. Y desafortunadamente, Gaby, Roy Cortizo y su combo que están en la presidencia, en vez de parar este exabrupto jurídico que inició Varela, lo que han intensificado. Y ahora resulta ser que la persecución política contra Martinelli ahora es más fuerte que cuando Varela. ¿Por qué? Porque ellos tienen un objetivo político. Mira la teoría que ellos tienen. Es que si Martinelli no corre, Gaby gana. Sí. Yo sinceramente no sé qué clase de estrategia política. Eso no va a ocurrir. Martinelli está corriendo y Martinelli va a ganar. Bueno, lo cierto es que, un proceso complicado. Tú eres subsecretario del partido Realizando Metas y hubo ese conato de fuga de parte de los diputados disidentes de Cambio Democrático. ¿Qué va a pasar ahí? Porque, ¿qué debe pasar también antes del 30? ¿Hay opciones de que un partido más se sume a la alianza de Realizando Metas y Alianza? Mira, son 15 diputados disidentes, ¿no? 14, porque ya... No, 15. Eran 15, ahora son 14. Hay uno, el diputado Alain,
Ya se inscribió se inscribió. Todos sabemos que Sergio Cheyo Galvez es nuestro hace rato. Mayín no va a correr. Mayín no va a correr. Ella está, de hecho, va a ser candidata nuestra al Parlamento Centroamericano, entiendo yo. Y quedarían 12. De esos 12 estoy seguro que 4 o 5 a lo mejor se van. Se ha mencionado a Nelson Jackson, que él toda su vida ha sido PRD. Y a nivel Ábrego, ¿qué podemos decir de Aníbal Ábrego? ¿Qué podemos decir de Aníbal? Ella no está corriendo, pero ella va a promover un candidato a diputado en Capira. Y lo que pasa, te voy a decir la realidad, aquí este es un negocio. Lo que ocurrió es un negocio. Gaby y su gente están en el mercado comprando y hay gente que se vende. Punto, sencillo. Este es un problema de plata. Y bueno, allá ellos, esa es la decisión de ellos. Nosotros entendemos la política como cuando tú te subes a un metro, ¿ok? Se sube mucha gente, pero en el camino se van quedando muchos, por las razones que sea. Al final, los que llegan al objetivo no son todos los que se subieron en la primera estación. Y desafortunadamente para ellos, este tren va a llegar a la victoria el 5 de mayo del 2024. Los que se quieren salir antes, esa es su vida, hagan con su vida lo que quieran. Lo que todo el mundo dice. Bueno, si Martinelli corre, gana. Si siempre tienen... Está corriendo. Sí. Nosotros el 14 de octubre, en una reunión conjunta, primero la del Directorio Nacional y después la de la Junta Directiva, nosotros vamos a aprobar nuestra nómina presidencial. Y vamos a aprobar toda la oferta electoral desde diputados, alcaldes, representantes y concejales. Esa es la fecha. Después del 14, hagan lo que quieran, porque nosotros estamos convencidos, jurídicamente los tiempos no dan. ¿Ya? Eso es un hecho cierto. Que van a meter algo en la Corte, bueno, háganlo. Con un candidato en firme, háganlo con un candidato que está arriba en las encuestas, en todas las encuestas, hasta las manipuladas de la prensa, está arriba, es un candidato sólido, tiene el cariño de la mayoría de los panameños, incluso gente del PRD y gente del panameñismo, nos han señalado de que ellos van con Ricardo Martinelli y gente importante del panameñismo, ya lo van a ver. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque Martinelli ha propugnado y lo hará un gobierno de unidad nacional. Los problemas del país son tan grandes, el tema del costo de la vida, el tema del desempleo rampante, el tema de económico, son tan grandes que requerimos de la unificación de todas las fuerzas políticas para llevar este país hacia adelante. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Alejandro Pérez Saldaña, porque sí, esto es un fin de semana que va a ser movido y que vamos a tener y vamos a ver sus consecuencias. Pero sí hay otras opciones, se me quedó una parte, sí hay otras opciones, nosotros estamos hablando con mucha gente. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, con la mitad de la Junta Directiva del Partido Panameñista, estamos hablando, ojalá ellos logren mayoría y no aprueben esta alianza. Si no la aprueban, ellos vienen con nosotros. Estamos hablando con mucha gente, ya creo que quedan pocos partidos no comprometidos. Y de los candidatos independientes, ninguno, ¿no? Tenemos varios candidatos independientes. No, pero digo, los 3 presidenciales, ninguno... No. Nosotros, en realidad, que yo sepa, no hemos tenido contactos con candidatos presidenciales independientes. No hemos tenido, pero todavía falta hasta el 14 de octubre. Bueno, hasta el 30 de septiembre. Sí, pero yo lo que digo es lo siguiente, fíjate, todo puede pasar. Lo que sí digo con mucha claridad y con mucha firmeza, que todo va a pasar a favor de Ricardo Martinelli Berrocal. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Alejandro Pérez Saldaña, como siempre, un placer tenerte. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho más que contarles. Hoy, domingo, 17 de septiembre. Bueno, esta semana una de las noticias más importantes fue ese anuncio dado por el administrador del Canal de Panamá, el doctor Ricardo T. Vázquez, sobre lo que está pasando por la falta de agua y este fenómeno del Niño, cómo está afectando a la vía interoceánica. ¿Qué va a pasar?
opciones se están buscando, tanto habló de esa de Bayano, habló también de hacer un embalse en Río Indio. Para ello tenemos a Eric Córdoba, él es gerente de la División de Agua. Eric, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, ¿es tan crítica la situación? ¿Tiene algún símil, por ejemplo, con la que hubo a mediados de la década pasada o en la historia del canal cuando ha venido el fenómeno del Niño, 1982, que fue un año también bastante seco? ¿Ha habido un antecedente parecido a este? Sí, veo que estás bien ilustrado, lo que criticas es correcto. Hemos tenido sequías en años anteriores, igual o más severas. De hecho, en términos de severidad, esta es la quinta en el ranking, superada por la del 15-16, 82-83. El problema que tenemos ahora es que tenemos un canal ampliado, tenemos un mayor consumo de agua potable, tenemos más demanda en el tránsito de buques. Y recordemos que el canal de Panamá funciona con agua dulce, Sí. por lo que complica un poco la situación porque la cantidad de agua en la cuenca del canal es finita. Y entre más consumamos de la misma fuente finita, va a haber más dificultades durante los años secos. Bueno, fuentes finitas, un canal que no había caído en cuenta cuando le escuché esta frase al administrador del canal. Este es el único canal que funciona con agua dulce. Sí, tal vez el río San Lorenzo, o sea, un canal natural que pues, lleva los grandes lagos hasta el Océano Atlántico. Pero realmente este es un paso que solamente usa agua dulce y que se planificó en un momento en que se creía que el agua era infinita, que siempre iba a llover mucho y que el agua estaba ahí y se podía usar. Pero este cambio de paradigma, la presión que se está recibiendo, porque algo de lo que siempre hemos hablado, y tú debes conocer mucho mejor que nosotros, es que todas las potabilizadoras nuevas que se están construyendo chupan agua del canal de Panamá. Sí, las ciudades pueden tener otra fuente de agua lejos de la ciudad, lejos de la cuenca del canal. Sí, en Panamá tenemos la fortuna de que estamos ubicados estratégicamente en el punto más estrecho de América y en el trópico, un lugar donde ocurren muchas lluvias, mucha precipitación. En el país existen 52 cuencas hidrográficas, el canal de Panamá es una de ellas. El detalle es que las estructuras, como los embalses, las esclusas, son estructuras estables de fuente de agua dulce, que es muy conveniente para la construcción de potabilizadoras, ya que los embalses te regulan todas las épocas de año. Épocas de inundación, que el embalse amortigua la inundación, te da más agua e impide que se impacten las tomas de las potabilizadoras. Durante los periodos secos, que la estación seca es normal que en Panamá, todos recordamos aquí en el mes de enero, febrero, marzo, casi no llueve. Durante esos meses tenemos los embalses que continúan supliendo ininterrumpidamente a todas las potabilizadoras. Y es por eso que debemos garantizar que se suministre agua para las 2.5 millones de personas que se abastecen de los lagos del canal. Pero hay algo que también debemos tomar en cuenta y es qué pasa con ese reciclaje de agua que iba a haber con las esclusas ampliadas. ¿Qué tanto está funcionando? Porque se decía que con este método 60% del agua que se está usando en cada esclusaje iba a volverse a reutilizar. ¿Realmente están sirviendo ese reciclaje? Sí, las tinas estructuralmente funcionan. El problema es que estamos operando con buques 3 veces más de más tamaño comparado con las esclusas centenarias de los buques Panamax. Y eso añade un ingrediente que no existía anteriormente, que, bueno, sí existía, pero en menor proporción, que es la intrusión salina. Esta intrusión salina hace que o conecta un mayor volumen de agua salada con el cuerpo de agua dulce del embalse Gatún. Entonces, cuando estas dos masas se conectan, existe una corriente que promueve la intrusión salina hacia el cuerpo de agua. Entonces, el uso de las tinas tiene que ser vigilado, controlado. Tenemos un equipo de expertos que le da seguimiento a ese tema y ocurre lo que ocurre en el delta de un río cuando la marea alta llega
a esa desembocadura del río, y parte de la porción de agua dulce del río se ve impactada por la intrusión salina del mar. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros activamos las tinas de ahorro de agua. Este efecto se incrementa cuando nosotros no podemos hacer los lavados de las tinas con tanta frecuencia, Claro. producto del ahorro de agua durante la época seca. Bien, Eric, de darse la construcción del embalse en Río Indio, ¿se tiene un aproximado de cuántas familias se verán afectadas? Bueno, yo tengo entendido que ahora mismo se está haciendo como un censo Sí. de la cantidad de personas que se verían impactadas por la construcción de este embalse. La cuenca de Río Indio está fuera de del parteaguas, es la cuenca del canal. Era algo que te iba a preguntar, Eric, y haciendo un paréntesis. ¿Quién pagaría este embalse? Porque al estar fuera de la cuenca del canal, ¿sería el pueblo panameño quien tendría que estar realizando este embalse o sería el propio Canal de Panamá con sus recursos que financiaría este embalse? Bueno, esa es una discusión que está pendiente. De hecho, no tenemos como la autorización del Estado para ir allá y construir de buenas a primeras. Lo que sí te puedo decir es que aquí a lo interno de la ACP tenemos un presupuesto de 1.800 millones de balboas para encontrar la solución. Sí. Si nos dan el permiso, yo estoy seguro de que muchos aquí estaríamos dispuestos a brindar el apoyo a ese proyecto. ¿Qué tanto, que hay un problema también, y me han dicho, de salinización de las aguas del Canal de Panamá? ¿Qué tan serio es este problema que hace unos meses Uruguay dijo, tenemos un problema serio porque se nos está salinizando nuestras fuentes de agua en Montevideo? Sí, nosotros tenemos todo un equipo encargado de la vigilancia de la intrusión salina. Es una realidad, la intrusión salina existe, pero la tenemos controlada mediante los lavados, los flushing de las esclusas. Tenemos una barrera de agua simétrica. También nosotros controlamos la proporción del uso de las tinas, porque son tres escalones de tinas de reutilización de agua, y nosotros, además de las mediciones en tiempo real, que nos ayudan para vigilar en todo momento la intrusión salina que tiene. O sea, sí, es una realidad, pero tenemos un equipo dedicado a vigilarla y a controlarla. De mejorar el tiempo, digamos, no se nos afecte tanto con el fenómeno del Niño, ¿se seguirá con la idea de la construcción de este embalse en Río Indio? Yo espero que sí. Es algo de lo que se ha estado hablando por muchos años. Es algo que la sequía de este año ha demostrado que es un proyecto de inversión rentable y necesario tanto para el funcionamiento del canal como para el suministro de agua potable, que son dos servicios que no podemos detener. Claro. Otro de los puntos, Eric, es pues, el tema de cuánto nos va a costar esto. Es decir, el canal dice esto va a ser 200 millones de dólares, va a haber una restricción de barcos. Uno, ¿cómo está ese proceso de reducir las colas en la entrada del Canal de Panamá? Y dos, ¿esto no afectaría a un futuro las rutas que utilizan permanentemente el Canal de Panamá diciendo, ¿saben qué? Esto mejor vamos por un canal seco en México o utilicemos el canal seco en Panamá a través de los puertos? ¿Qué se está haciendo? Sí, bueno, según presupuestos del próximo periodo fiscal que vaya a arrancar el 1 de octubre, los cálculos financieros indican que lo que se deja de percibir o lo que se espera dejar de percibir producto de estas restricciones que tenemos ahora mismo, solamente en buques neopanamax, porque todavía los panamax no se han afectado, estamos hablando de 200 millones de balboas. Ahorita lo que se ve afectado con la cola de buques son los buques que no han reservado. Okay. Aquí en el canal la mayoría de los buques tienen una reserva garantizada y nosotros procuramos honrarla. Para tal fecha nosotros vamos a pasar por el canal y nosotros respetamos esa decisión. Los buques que no tienen reserva son los que se están viendo impactados de que tienen que esperar algunos días adicionales para poder transitar. Pero lo que nosotros estamos haciendo es de vez en cuando brindando algunos espacios adicionales dentro del límite de 32 buques diarios que pueden transitar por aquí. La cantidad de 32 buques diarios es para ahorrar agua dulce
de tal forma que nosotros podamos acumular la mayor cantidad de agua este año que está lloviendo, con un déficit, para poder subsistir la temporada seca del otro año, que normalmente no llueve y tenemos que vivir con lo que tenemos acumulado. Así que la limitación está concentrada o está enfocada principalmente en ahorrar agua, y los buques que están demorando en pasar es porque no tienen reserva. Son menos de 200, ¿no?, lo que quedan en espera, no como se ha mencionado en redes sociales o en medios internacionales, a través de lamentablemente, de presidentes como el de Colombia y el de México, señalando que hay más de 200 en espera, que la fila es bastante larga. Bueno, al día de hoy, y lo acabo de ver, nosotros tenemos un portal donde ya se comparte la información de la cantidad de buques que arriban y la cantidad de buques que están esperando. Al día de hoy hay 122 buques en espera. No es la mayor cola registrada. En demandas altas anteriores, esa cifra podría llegar hasta 200. Así que estamos en un valor relativamente controlado de buques esperando para pasar por el canal. Eric, ¿esta crisis de agua fue lo que provocó que Royal Caribbean desistiera de pasar por el canal de Panamá? Bueno, no sabría decirte. Eso lo maneja la parte de operaciones que ve el tema de las embarcaciones. En realidad, los buques que transportan pasajeros son pocos. La mayor cantidad de buques aquí que transitan por el canal son portacontenedores, carga a granel, productos terminados, y la verdad desconozco, no te puedo dar mayor detalle, tendré que investigarlo. Porque la naviera desistió. ¿Qué nos espera para este verano 2024? ¿Qué tan seco va a ser? ¿Cuáles los modelos que nos están indicando? ¿Y cuándo sería pues que volvería el régimen de lluvias a normalizarse? ¿Y qué tan pronto vendría un fenómeno niña después de un fenómeno niño tan fuerte como este? Bien, la estación seca que viene va a ser difícil, va a ser complicada. El canal tiene dos embalses, la parte alta La Juela, la parte baja Gatú. La parte alta esperamos que se llene, eso es bueno, porque allá tenemos la toma Federico Guardiaconte de Chilibre. El lago Gatú no se va a llenar, tendrían que ocurrir eventos extremos a final de año. Que no se prevén. Tampoco creemos, o es poco probable de que vayan a ocurrir. Así que arrancaremos con Gatú en un valor relativamente bajo históricamente. Del lado de nosotros tendríamos que ahorrar agua. La primera opción inmediata para ahorrar más agua sería limitar aún más la cantidad de buques que transitan por día. Posterior a eso, si se retrasan las lluvias, estamos hablando de los meses de abril y mayo, entonces ya se podrían impactar algunas tomas de agua de potabilizadoras que están más altas. Pero ayer casualmente la NOAA publicó su pronóstico del fenómeno del Niño, y es muy probable que para los meses de abril, mayo, junio del próximo año ya estemos transicionando a valores neutrales del Niño, lo cual es bueno para Panamá, porque eso es precipitación promedio regular y aguacero de mayo de 2024. Así que esperemos que eso se cumpla, pero todavía son pronósticos. ¿Qué posibilidad hay de utilizar ya de medida extrema el lago Bayano para proveer de agua al canal? El tema con el lago Bayano es que está a 80 kilómetros de distancia, a pesar de que la cuenca vecina, tenemos muchas comunidades en medio de Bayano, del lago Bayano y el lago Gatú. Lo que sí nos ayudaría a Bayano es a disminuir un poco la presión o la necesidad de seguir extrayendo agua de los embalses del canal. Tenemos allá una hidroeléctrica que drena aguas abajo de Bayano, y eso podría ser utilizado para bombear agua a las comunidades que están en crecimiento del lado este del país. Bueno, don Eric Córdoba, gerente de agua de la Autoridad del Canal de Panamá, muchas gracias por esta ampliación de un problema que esta semana, bueno, el propio administrador del Canal de Panamá tuvo que salir a presentarle al país qué tan seria es la crisis y cuáles son sus posibles soluciones. Gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay muchos más temas. Hoy es domingo
17 de septiembre. Y usted nos ve por Next, Canal 21. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 17 de septiembre y vuelve, bueno, el tema que ha sido constante, el tema de la discusión de este contrato de Panamá con Minera Cobre Panamá y que vuelve esta semana a las comunidades, donde se ha dicho muchas cosas que no eran ciertas. Es más, está la mala hazaña Aniluca Andanedo, que incluso decían que los pilotos del Senan que se accidentaron venían de la minera. Es decir, ya el colmo de la mala fe y de la campaña sucia contra esto. Bienvenida como siempre. Mira, Fernando, gracias por la entrevista una vez más. Aquí seguimos educando sobre minería responsable, la minería que hace Cobre Panamá. Y efectivamente, en este ambiente que hay, hemos confundido un poco el tema de si Panamá quiere minería en el país versus el contrato minero que se está aprobando hoy en este periodo legislativo para devolver la seguridad jurídica de esta empresa que ya tiene 4 años en operación y que genera muchos beneficios para el país. Este nuevo contrato que va a retribuirle al país en términos económicos un montón de dinero adicional a lo que retribuía el contrato de 1997. Entonces, esta consulta de la Asamblea se trasladó a las comunidades y efectivamente hubieron en este afán de politizar este tema, llegaron grupos de sindicalistas que no trabajan para la mina, que no son personas de la comunidad, a quienes incluso un medio les preguntó si sabían que estaban protestando y decían cosas que no tenían coherencia ni sabían exactamente qué era lo que estaban gritando ni cuál era la consigna que estaban gritando. Entonces, no fue tanto objetiva la consulta que hicieron los diputados en las comunidades por esta infiltración de estos grupos que no son del área. Que no son del área, pero ¿cómo evitar eso? Es decir, ¿cómo las propias comunidades que pueden dar fe del avance que han tenido, del desarrollo que se ha tenido en carreteras, en electricidad, en agua, en oportunidades de trabajo, en esa cooperativa que va a convertirse en una de las cooperativas más ricas del país? Es decir, ¿cómo exponer eso, que esa es la realidad de ese área? Bueno, algunos de los comunitarios que sí viven en el área sí tuvieron la oportunidad de conversar y sí tuvieron la oportunidad de expresar cómo ha avanzado su comunidad en términos de la carretera. La carretera permite que ellos puedan sacar sus productos a las zonas más productivas, a las zonas comerciales. También la luz eléctrica. Una señora incluso decía y narraba cómo antes ella no podía tener acceso a los bancos, a los créditos. Ella iba a los bancos y decía, pero denme un crédito, y cuando le preguntaban cuáles eran sus fuentes de ingreso, pues la rebotaban, así mismo decía ella. Y luego que ella ya tiene un ingreso fijo a raíz del tema de sus contrataciones con Minera Panamá, ahora la están buscando y la están buscando para ofrecerles crédito. Entonces, el contrato minero y la aprobación de este contrato minero también, Fernando, quiero decir, va mucho más allá del beneficio directo económico que va a recibir el Estado, que son esos 375 millones garantizados. También hay que contabilizar que todos esos 40.000 empleos directos e indirectos que tiene la mina también tienen compromisos. Ellos pagan luz, pagan agua, van al supermercado, sus hijos van a la escuela y todo eso es dinero que va circulando en la economía panameña y que cuando la gente dice que se vaya a la mina, no dimensionan que el efecto en la economía panameña va a ser muy, muy poderoso. Anilu, un proyecto, le saluda José Luis Ríos, un proyecto que está en nuestro país desde hace muchos años, llama la atención que sea en este momento donde nos preparamos o estamos ya en esa contienda electoral, que se den este tipo de protestas, este tipo de rechazo, de manifestaciones, que a veces me pongo a pensar por qué no se hizo antes, si está funcionando desde hace rato.
Así es, y ahí es donde nos damos cuenta que sí se está politizando el tema, aunque y estamos confundiendo el hecho de que queremos darle seguridad jurídica a un proyecto que empezó en 1997, que aprobó su estudio de impacto ambiental en 2011, que se renovó este contrato de 1997 en 2017 y luego 10 años después que se promulgó se puso una demanda, se falla de inconstitucionalidad este contrato, esta ley que protegía el contrato. Entonces, está la ley declarada inconstitucional, entonces la empresa entiende que tiene que sentarse y corregir o digamos, sentarse a negociar para dar mejores beneficios al país, dado que la contratación fue en 1997. El gobierno se sienta con la empresa por 2 años, negocian, toman un tiempo más para redactar este contrato, se logra un acuerdo y justo ahora se va el contrato a consulta pública y justo ahora que entra en la asamblea es que comienzan estas protestas en contra del contrato. Es un poco sospechoso cuáles son los intereses que están detrás de este asunto. Ok, lo cierto es que un contrato que la gente ha ido, ¿sabes?, en base a mentiras y en base a cosas, por ejemplo, no es que yo no puedo volar por encima de la mina, hermano, tú no eres pájaro para estar volando, ni tienes un avión ni un helicóptero para estar volando a menos de 3.000 pies, no, que los ríos están contaminados, que si uno pone la imagen de Google Earth ve la devastación que ha habido, y son cosas que no son ciertas. Que no son ciertas, Fernando, sobre todo vamos a empezar por Google Earth. Google Earth tiene imágenes muy viejas de cuando el proyecto se estaba construyendo y por supuesto, sí, nosotros tenemos un área de 5.900 hectáreas que vamos a impactar. Esa es la huella del proyecto. Y la mina ya está construida. No, se ha dicho erróneamente que nosotros vamos a ampliar el territorio, que vamos a expropiar gente. Nosotros ya tenemos las tierras que necesitamos para la operación como está concebida en el estudio de impacto ambiental. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer alguna ampliación, primero tendríamos que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental que también tendría la consulta ciudadana que se tiene que tener para la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Entonces, el tema de la restricción del espacio aéreo. Efectivamente, es un tema de seguridad, lo tiene el Canal de Panamá cuando hace sus voladuras para hacer los dragados, nosotros también lo tenemos, sin embargo es potestad del gobierno, del Estado, de la Dirección de Aeronáutica Civil, decir sí o no. Siempre es potestad del Estado, la empresa siempre ha sido respetuosa de los procesos del Estado. Entonces, es eso de que estamos cediendo o qué es lo que estamos ocultando. Sí. 3.000 pies no es tan alto como la gente piensa. Cuando se vuela a 4.000 pies, que sí está permitido siempre, porque la restricción es 3.000 hacia abajo, se puede ver la mina igual. Claro. Y se puede tomar una foto. Ahora, ver la mina desde el aire, sin el contexto y la explicación de qué pasa en cada área, también de pronto asusta. Nosotros somos un país que estamos entrando a ser un país minero y por tanto el desconocimiento de la industria es amplio. O sea, se ve la facilidad de manejo de relave, se ve la cantera donde se está trayendo la piedra. Entonces, tú realmente no entiendes desde el área qué es lo que está pasando abajo y efectivamente tú ves un área impactada que también tiene plan de mitigación, plan de monitoreo, planes de compensación y mitigación de todos los riesgos. La industria minera es una industria que es altamente regulada y que es a la propia empresa a la que no le conviene tener procesos que no sean verificables. Porque se ha llegado a decir, no, que si la mina encuentra cobre u oro en Chepo, le expropian esa tierra a ese pobre campesino en Chepo para dársela a la mina. Es decir, cosas como esa yo he escuchado. Y he escuchado, lo peor de todo es de gente pensante, es decir, gente que yo digo, pero tú puedes creer esta barbaridad. Gente educada, Fernando, que dice, es que este contrato les permite hacer, o sea, la área de concesión está delimitada a 12.955 hectáreas.
allí, punto, no más. Esa es la concesión. Entonces, esa es puntualmente nuestra área de operación. Entonces, déjame decirte también que son 5.900 hectáreas que vamos a desarrollar para esta mina. Y esas son las 5.900 hectáreas que nosotros estamos previendo que vamos a desarrollar en 40 años. Entonces, la gente, ahorita estuviste con el tema del canal. La cuenca del canal se ha visto afectada por la deforestación porque se pierden 8.000 hectáreas de bosque todos los años en esa cuenca occidental. Entonces, esa parte pegadita al canal, ahí hacia arriba de la Chorrera, llegando a la Arenosa, cuando tú pasas por ahí, tú te das cuenta que son puros potreros que ya no tienen vegetación. Entonces, quieren achacarle la culpa a una cuestión de la mina, de que no hay agua, a 60 kilómetros de la cuenca. Ya escuchamos que el Bayano está a 80 y están pensando traer agua de Bayano. Entonces, con toda esa gente que vive alrededor. Entonces, también tenemos que ser un poco responsables a la hora de hacer estos señalamientos, porque son señalamientos que obviamente la gente está pensando, el envase del canal, ver cómo me afecta a mí, y esto no tiene nada que ver con la operación minera. Claro, nada. El agua del canal, ya lo dijo en un comunicado, la ACP, lo dijo Elia Marota en una entrevista también. Entonces, son dos operaciones totalmente separadas, y sí, nosotros estamos además de cuidando nuestro ambiente inmediato, estamos protegiendo 250 hectáreas de bosques y de parques nacionales con una alianza con Mi Ambiente, precisamente para proteger esas áreas que hablan del corredor biológico mesoamericano, que nosotros tenemos súper bien mapeado y súper monitoreado. Le damos seguimiento a todas esas especies con un equipo de ambiente que tiene más de 200 personas. Claro. Entonces, es un poco engañoso decir, por ejemplo, es que los ríos están contaminados. Nuestra comunidad, nuestro compromiso con la comunidad es haberlos entrenado a ellos mismos para que junto con una organización no gubernamental y la Universidad de Panamá hagan los monitoreos ellos mismos, porque ¿cómo me vas a creer a mí si yo soy juez y parte? Claro. Entonces, nosotros hacemos nuestras pruebas, garantizamos que nuestras aguas y nuestros procesos no contaminan los ríos que están en nuestras cuencas y cerca de nuestras comunidades, pero la comunidad también es garante de los monitoreos que ellos propiamente hacen y que nunca han tenido un incidente desde el 2009, cuando empezamos este programa de monitoreo, hasta la fecha. Entonces, es muy importante resaltar que los ríos de nuestra área ni han desaparecido ni están contaminados, porque nuestro proceso además es un proceso más físico que químico. No utilizamos productos contaminantes. El cobre es hidrofóbico y naturalmente flota en el agua. Lo único que nosotros hacemos es hacer esta separación del mineral por flotación. Y otro de los mitos, Fernando, que hay es que nosotros estamos sacando otros minerales, pues que la concesión lo permite. Nosotros, los yacimientos nunca están solos, y en nuestro yacimiento hay oro, plata y molibdeno. En menores cantidades, oro, plata y molibdeno. El principal producto de exportación y que sacamos es cobre. 90% de nuestra producción es cobre, concentrado de cobre, que se embarca en el puerto de Punta Rincón y que va a fundidoras de los principales países que hacen tecnología, esa tecnología que tanto nos gusta, esa tecnología que está yendo hacia productos más verdes. Para eso es que se necesita y hay demanda de cobre. Y ese mineral en Panamá no nos funciona si está debajo de la tierra y si lo mantenemos ahí. Si lo podemos aprovechar con una compañía que es además una compañía de alto estándar internacional, debemos, creo que, darle la seguridad a esta compañía para poder seguir haciendo esta explotación de manera responsable. Listo. Anilú Candanedo, gracias por este amplísimo
explicación, por esta amplísima explicación sobre lo que es la mina y lo que representa para las comunidades cercanas. Vamos a información. Gracias a ti. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho más que contarles hoy, domingo 17 de septiembre. Seguimos en la presentación de Entre Líneas y con nosotros alguien de casa, don Alfredo Vallarino Alemán. Como siempre, un placer recibirte acá. Placer estar en Entre Líneas. Saludos. Bueno, el tema, obviamente, del disparate y hace un momento lo hablábamos con Alejandro Pérez Saldaña, del disparate del señor Juan Manuel Pino. Y esta demanda, primero contra Credit Corp, la retira, sigue entonces con los dos expresidentes, pero ¿cómo se puede presentar una demanda a un juicio que todavía no existe? Mira, primero él dijo en la comisión de credenciales, de presupuesto, dijo de manera textual que esto se dirigía contra las personas que habían resultado culpables dentro del juicio de Brecht. Entonces es penoso, vergonzoso que un ministro de Seguridad no sepa que el juicio ni siquiera se ha dado y que esté otorgando de seguridad inteligencia. Sí, inteligencia del Estado. O sea, esas son la gente que supuestamente debe saber todo. Y que él no sepa que el juicio no se ha dado, pero que además, que no lo sepa, digamos, bueno, el tipo es despistado, el tipo no sabe mucho, pero que esté dando poderes para demandar por 159 millones, por otro poco de decenas de millones, por 600 millones a un banco en Panamá. Yo pensaría que lo mínimo que un ministro de Seguridad debe tener con su equipo legal es, oye, aquí están los expedientes, esto es lo que tenemos, esto es lo que se permite, esto no. Aquí ellos están agarrando un poder que dio en su momento dado Juan Carlos Varela a Alexis Betancourt a título personal. Es lo que te iba a decir, porque son permisos que, es decir, el gabinete lo firma dándoselo específicamente a una persona. A Alexis Betancourt no al ministro, dice, no dice al ministro, no dice al cargo, porque eso pudiera ser distinto. Dice específicamente a Alexis Betancourt. Entonces, él es el único facultado, de acuerdo a la decisión del Consejo de Gabinete y en su momento dado a la decisión que tomó Juan Carlos Varela. La parte graciosa de esta es que él es el que firma el poder para que se presente la querella. Y él queda demandado. Y él queda querellado y él queda demandado ahora en el uso de ese poder. Ahora, la gente no puede tomar esto de una manera alegre. Demandar si yo te demando a ti por 600 millones de dólares y no lo pruebo, tú me vas a contrademandar a mí y por las cifras que te ocasioné el daño. Entonces, sin hablar todavía del expresidente Ricardo Martinelli, hablando nada más de instituciones bancarias, que fue Credit Corp Bank, y que le presentan una demanda un viernes por 600 millones de dólares, y el lunes a las 8 de la mañana le quitan eso. Solamente eso indica el nivel de improvisación que tenían, porque eso, como lo he dicho, tiene dos posibilidades. O tú tenías de verdad los méritos para demandar a Credit Corp Bank, y si tenías los méritos, entonces, ¿por qué el lunes a las 8 de la mañana quitaste una demanda? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás regalándole plata al banco de algo que tú tenías como Estado para cobrar? Sí. O dos, tú no tenías esa facultad de demandar y se te ocurrió, que es la que yo creo, valga decir que es y se te ocurrió simplemente que demanden por 600 millones de dólares porque tú crees que eso nada más es ponerlo en un papel. Primero, el funcionario que actúa en extralimitación de funciones va a tener él a título personal el día de mañana desde la posibilidad de un proceso penal hasta un proceso civil a título personal él, por sus responsabilidades. O sea, él no entiende que solidariamente responsable le está actuando como persona. Pero vamos a poner que Juan Manuel Pino se defendiera, hiciera su trabajo, hiciera lo que... Él está comprometiendo a Panamá. Mira, cuando tú demandas a un banco, los cuentavientes salen huyendo, las corresponsalías del banco salen huyendo, la superintendencia de bancos, si yo ahora mismo a mí se me ocurre ir a demandar a un banco por 5 millones de dólares y me admiten la demanda, solamente con que el banco tenga la demanda, la superintendencia de banco manda a reservar esa plata. Manda a reservar esa plata por si acaso yo gano esa demanda, los cuentavientes no estén en riesgo. Ahora imagínate que el que está demandando es el Estado y que sean 600 millones de dólares.
Pero ahora imagínate también que tú le estás diciendo a la Plaza Nacional de Bancos y a la Plaza Internacional de Bancos y a los cuentavientes, tú estás diciendo, es que yo Estado considero que este banco tiene implicaciones en temas o en un caso relacionado con blanqueo de capitales de manera directa o indirecta y por eso le estoy haciendo 600 millones de dólares en demanda. El nivel de daño reputacional al banco ya se hizo. Eso se hizo el viernes, el sábado, el domingo. Aunque ellos retiren esa demanda, que si la retiraron por un error, deberían, como quien dice, para disminuirle el daño al banco. Porque es otra cosa, que para poder retirar la demanda, ellos tenían que haber pedido permiso también el gabinete, autorizar al ministro para que él retirase esa demanda. Por supuesto, porque es que el poder que se da originalmente, ¿verdad?, se da para querellar. No, cuando uno le da, yo no sé, tú has tenido que dar poderes en tu vida, tú ves que el poder dice para asumir, reasumir, para desistir, para transigir, para etcétera. Sí. El poder tiene una serie de facultades, pero eso en lo privado es más fácil. Tú me la das a mí y listo. Sí. Pero cuando estamos hablando del Estado, el Estado te da unos poderes limitados para hacer algo. En este caso, la autorización que se daba a Alexis Betancourt era para que autorizara a alguien a presentar la querella, no a desistirla. Imagínate si yo puedo alegremente desistirle a un banco una demanda de 600 millones de dólares porque me da la gana. Pues entonces yo querella en nombre del Estado 600 millones de dólares, olvídate que fuera un banco, imagínate la presión que va a haber sobre el abogado para que la quite por 5, por 10, por 15 o por 20, para que agarre y quite la demanda. Entonces, eso no puede hacerse de esa manera alegre. Pero el nivel de improvisación lo hacen ellos mismos a tal nivel que al día de hoy ellos no han podido salir todavía, ni en una conferencia de prensa. No, el ministro al contrario, lo protegieron para que ni siquiera se le preguntara algo en la asamblea. Que para poderle decir a Panamá simplemente por qué la quitaste, por qué la quitaste. Y fíjate que te voy a decir porque ellos están jugando con este caso de Brecht. Y a mi juicio es para hacer un trabajo mediático en el tema específicamente de Ricardo, en el tema del expresidente Varela. En el tema de Ricardo, ellos ya saben que han creado, a través de este tiempo, han generado temas que la gente ya lo percibe de manera obvia, la persecución política. Que tú me hagas a mí un juicio, que a Ricardo le han hecho ya van 3, ¿no? Pero, y ya 2 del caso Pinchazo quedaron absolutamente claros en todas las instancias. Y la gente entiende, tú le sigues haciendo proceso. Y lo único que han hecho ellos es popularizar más a Ricardo Martinelli, victimizarlo más y que la gente entienda que hay una persecución política y que hay una decisión de un grupo de poder económico, mediático, político, que quiere decirle al país, yo no te voy a dejar escoger tu candidato. Yo voy a hacer lo que me da la gana y va a haber los candidatos que a mí me dé la gana, no los tuyos, y yo no te voy a dejar escoger a Ricardo Martinelli. Y lo que están diciendo las encuestas es, yo sí voy a escoger a Ricardo Martinelli y tú no me vas a decir a quién yo escojo y yo no me voy a dejar llevar por casos mediáticos. Si ellos querían, por ejemplo, en el caso de New Business, que valga la aclaración sobre este tema que están diciendo, que si se aceptan los recursos de inconstitucionalidad, las apelaciones, los amparos, miren, nosotros la defensa de Ricardo Martinelli sabemos jugar ajedrez. Y entonces usted no se preocupe cuando nosotros dejamos que se coman un peón o se coman un caballo, nosotros sabemos lo que estamos haciendo en el tablero general de ajedrez. Y eso es muy importante que se establezca. Nosotros estamos peleando por los derechos de Ricardo Martinelli y lo vamos a hacer en cada una de las instancias y dejando constancia de qué ocurre en cada una de las instancias. Importante, si tú vas a procesar a Ricardo Martinelli, lo mínimo, o sea, en país que sea del mundo, te va a decir, si tú le tomaste una entrevista a un testigo protegido que habló en contra de él, tráemelo a juicio. Pues. Claro. O sea, permítele a los abogados que lo hagan. Y con ese es el juicio que ellos quitaron 16 jueces y me trajeron a una juez para que esa juez fallara en contra de Ricardo Martinelli. Entonces ahora ellos, como sienten que tienen eso, pero que eso va a tener que ir a una apelación, como en efecto está ahora mismo, y luego tendría que ir a una casación, y que ellos tienen 7 meses. Ellos tienen
el caso de Brecht ya les pasa de segunda importancia. Y oigan que se lo estoy anunciando aquí, en Entre Líneas, hoy domingo. ¿Qué día es hoy? 17. Primero saludos a toda la comunidad hebrea sí, que estuvieron celebrando su Shana Tová. Si ellos van a ver que ese juicio, que supuestamente está programado para dentro de semana y media, no se va a dar. Apuesten a que ese juicio de Brecht lo corren ellos. Y para eso era este show de queda demandado por 159 millones dentro del mismo caso, porque es que eso no es que fueron a poner otra demanda, es que dentro de ese mismo caso metieron un papel y dijeron, si sale responsable queremos que lo sancionen por 159 millones, el otro 49. Y tú como Estado no puedes utilizar el argumento, yo vi la demanda, y la demanda dice que es por el daño reputacional al Estado. Cuando tú presentas una demanda civil y tú de verdad quieres que tenga algún tipo de sustento, tú tienes que, para tirar una cifra, porque tú no puedes tirar una cifra a lo loco, tú tienes que sustentar esa cifra en algo. Sí. Entonces tú tienes que decir, mira, el Estado estaba ganando tanto en esto y aquí está esto, y yo tengo una calificadora de riesgo que me dijo, oye, produzco del caso de Martinelli, y tengo otras calificadoras que dicen producto del caso de Martinelli, producto de lo que Martinelli hizo y tal, porque tú tienes que hacer, cuando tú hablas de responsabilidad civil, tú hablas de lo que se llama el nexo causal, ¿ok? Tiene que haber entre la conducta ilícita y entre el daño que se dio un resultado. Por ejemplo, yo vengo y te agarro y te choco a ti tu carro. Claro. Lo primero que tú tienes que probar, lo primero, es que es tu carro. Lo segundo, que yo tuve la culpa. O sea, que tú tienes una afectación. Pero no porque yo te choqué tu carro, tú me vas a demandar a mí por 159 millones de dólares. Tú vas a tener que probarme a mí primero vuelvo y te digo, que tengo la responsabilidad. Y eso sería lo primero que tienen que probar dentro del caso de Brecht, que Ricardo tiene una responsabilidad a criterio nuestro, súper difícil de probar, imposible de probar, cuando los pagos que recibe Ricardo Martinelli o Odebrecht están del 2018 para campaña, del 2008 para campaña, cuando él no era presidente de la República. ¿Entiendes? Que tú no puedes tener un caso de corrupción de servidor público si tú no eres servidor público. Yo no puedo haberte ofrecido nada a cambio si yo no soy servidor público. Entonces, esos son los pagos que salieron en un juicio público, que ahí están los PowerPoint, quizás están en YouTube, lo que le imputaron a él, los que le quisieron acreditar son pagos a la campaña de él en el año 2008. Después que tú pruebas esa supuesta responsabilidad de la persona, tú tienes que probar cómo eso le hizo, y eso se le llama el nexo causal, cómo eso fue lo que le causó el daño al país. Y después que pruebas ese nexo causal, tú tienes que cuantificar ese daño causal. O sea, tú tienes que establecerme cómo tú sacas que esos son 159 millones que le causó al país, y en el caso del banco, cómo fueron 600 millones de dólares. Entonces, si tú no haces eso, tú estás haciendo una demanda temeraria. Y ante demandas temerarias, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo doloroso. ¿Que quién crees que lo paga? Bueno, unos $150,000 que creo que está cobrando el señor por la... No, pero ¿quién paga las contrademandas? El Estado. El Estado. Y el Estado terminamos siendo todos. Entonces, el día de mañana eso es lo que nosotros vamos a tener, que vamos a tener un banco que a lo mejor no ahora, pero a lo mejor en unos meses se le ocurre, ¿sabe qué? Yo tuve un daño reputacional y aquí está mi demanda para el Estado. Y yo quiero ver cuando llamemos al ministro, en ese caso... ¿Quién sea ministro en ese momento? No, cuando llamen a ese ministro, al Juan Manuel, ¿usted sentía que tenía razón? Sí. ¿Por qué presentó la demanda el viernes y por qué la quitó el lunes? Ahora, nada más explíqueme. Entonces, para adelantarnos eso, yo lo que le pediría al ministro de Seguridad, con el mayor respeto, es, señor, explíquenos, porque todas las especulaciones que tenemos en la cabeza es porque usted anda calladito. Entonces, explíquenos a nosotros cómo es que usted el viernes sentía que sí se podía demandar por 600 millones de dólares a un banco y usted el lunes en la mañana consideraba que no lo podía demandar. Con eso, si usted me explica eso, yo, calladito. Así es. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, mucho más que contarles. Viene el mundo. Alonso Correa, después del cambio.
Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional y nos acompaña como siempre todos los domingos Alonso Correa. Alonso, buenos días, bienvenido. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Semana curiosa y trágica también, ¿verdad? Hay que recalcar, empezando por el continente americano y por México, porque ocurrió pues, la presentación de objetos extraños, de dos cuerpos alienígenas, según el periodista Jaime Maussan, que se encontraron en Perú hace pues, mucho tiempo y que son cuerpos que tienen más de 2000 años de antigüedad. Según él, como el periodista, no tienen ADN humano y invitan a los científicos de todo el mundo a viajar a México, visitar estos especímenes y pues, verificar que lo que se dice es verdad. Pero esto pues, puede ser un poco una bomba de humo, porque esta misma semana también se descubrió que el Tren Maya, este es un megaproyecto que recortaría el país a la mitad y que fue uno de los puntos que llevó a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia, pues que no solamente ha triplicado su precio, su coste, sino que ha tumbado más de 10 millones de árboles. Justo cuando empezaron a salir las primeras noticias de este suceso, de esta catástrofe, de megaproyecto que está haciendo el Tren Maya, porque muchos de los viajes, los primeros viajes de las pruebas que se están haciendo, pues están saliendo fatal, porque el suministro eléctrico parece no ser el suficiente. Pues aparece Jaime Maussan y muestra estos dos cadáveres alienígenas que se han llevado todas las cámaras. Siguiendo en América, y esto es plenamente anecdótico, esta semana también Bloomberg, el medio de comunicación financiero, pues mostró que en muy poco Colombia va a empezar a exportar más cocaína que petróleo. Esta es la gran gestión del señor Petro, del que ya no se habla sobre lo que ha sucedido con su hijo, este nuevo proyecto 8000 que pues, se ha visto pues, algo borrado por las declaraciones de su hermano, por este tipo de noticias, por la cháchara que dio acerca de que el canal de Panamá era colombiano. Así que hay que ver cómo va a continuar el gobierno del señor Petro en los próximos años si esto sigue de esta manera. Ahora, moviéndonos al otro lado, moviéndonos hacia la otra costa del Atlántico, pues empieza la tragedia. Vamos a empezar desde aquí, desde España, que esta semana pues, empezó normal en Madrid. Cielos azules, nubes blancas, se han convertido en momentos de verdadero caos. ¿Por qué? La tormenta Daniel, esta misma que lleva 16 muertos en Grecia y pues, ha destrozado la gran mayoría de islas, tocó Madrid, ha inundado pues, toda la capital madrileña, y zonas aledañas, Alcalá de Henares, Getafe, Alcorcón. Se están viendo videos de crecidas de ríos que están arrasando la ciudad. Y no solamente eso, sino que el resto del país, tirando hacia el Mediterráneo, también se ha visto afectado por esta tormenta. Hablando de Grecia un poco, esta tormenta Daniel ya lleva 16 muertos. No hay suministro de agua potable en gran parte del país y no se sabe realmente el conteo de desaparecidos y de muertos si es el definitivo. Esperemos que sí sea y que se empiecen a reconstruir la infraestructura lo antes posible. Y ahora, lo peor de esta semana, lo más trágico, es en África. En Marruecos, a inicios de semana, un sismo de 6.7 en la escala de Richter tocó el sur del país, cerca de Marrakech, de la capital, y pues se ha llevado la vida de más de 800 personas. Estamos cerca de los 1000. Ha destrozado varios edificios cayeron, y la cifra de desaparecidos, a pesar de los grandes esfuerzos internacionales y nacionales que pues se están llevando a cabo, todavía no se sabe concretamente cuántos son. Y lo peor se lo ha llevado Libia justamente con esta tormenta Daniel, con más de 12.000 muertos y desaparecidos. Aldeas enteras se dice que fueron consumidas por las crecidas de los ríos y todavía se ven cuerpos que se están trayendo de la marea del mar y están llegando a las costas. Esto, ¿qué es lo que consigue?
pues el movimiento migratorio que se había rebajado a inicio de año, que había visto pues, un cese con el inicio de la guerra de Ucrania, con el inicio de los recortes de energía, con la subida de los precios de la luz y del agua, con los recortes de las ayudas y con todas las elecciones que hubo pues, entre el año pasado y se había visto disminuido un poco, ha tomado muchísima fuerza y justo el día miércoles se vio una de estas escenas que nos recuerdan al 2015, al momento más precario de la guerra de Siria, con 8.000 inmigrantes llegando a las costas de Lampedusa, una isla al sur de Italia. Una isla que en Lampedusa pues, hay que recordar que viven apenas 6.000 personas. 8.000 inmigrantes que están siendo repartidos por todos los puertos italianos, por la Marina italiana. Así que hay que ver primero el final, la conclusión de la tragedia que está ocurriendo en Libia, en la tragedia que está ocurriendo en Marruecos, y cómo la Unión Europea, pues, llevando tanta ayuda a Ucrania, le da una respuesta tanto a la capital madrileña como a todas las islas grecias, si es que rechazan enviar ayuda. Y esto es un poco de lo que ha ocurrido esta semana a nivel internacional. Bueno, es que hace falta algo, Alonso, que es lo ocurrido en Estados Unidos. Y esta crisis, posible crisis de gobierno, con ese intento de impeachment al presidente Biden, en pocas semanas, pues tienen que el Congreso y el Senado ponerse de acuerdo para subir ese tope de la deuda en un momento en el cual se está tratando de atacar al dólar como moneda dominante en el mundo. No solamente, bueno, una crisis que no la había tocado el día de hoy porque no hemos visto su fin, estamos viendo apenas pues, los primeros destellos con esta declaración de un impeachment por parte del Senado para sacar al presidente Biden, un presidente Biden que cada vez que sale al público, pues estas últimas declaraciones, parece todavía más perdido, y un presidente Biden que no se está dando cuenta de la verdadera tragedia que está ocurriendo en el país, que son los más de 100.000 muertos por culpa del fentanilo, de este opioide sintético que está conquistando las calles de todas las ciudades más importantes del este de los Estados Unidos. Entonces, esta crisis gubernamental, esta crisis de los demócratas, porque al final ha sido gran culpa del Partido Demócrata el intentar constantemente echarle la culpa a alguien que ya no está en el gobierno, a Donald Trump, acerca de lo que ellos están haciendo y de lo que ellos no están haciendo en el gobierno. Claro. Entonces, este impeachment, si es que pasa, si es que se lleva a cabo, yo creo que lo único que va a hacer es recrudecer una crisis que solo hay que recordar que meses atrás, en junio, casi pues, Estados Unidos entra en impago por no subir este techo de la deuda, y no sé realmente qué es lo que va a suceder ahora, que hay que volver a debatir si subir ese techo o dar, es lo que se hizo, un tiempo de un buffer, un tiempo de pensamiento, un tiempo de reflexión para ver si se llega a un acuerdo. ¿Qué es lo que ocurriría si no se paga la deuda de Estados Unidos, si Estados Unidos entra en impago? Una crisis económica desastrosa, peor tal vez que la de 2008, porque estamos viviendo en un mundo mucho más interconectado y un mundo que no solamente sería Estados Unidos el que cayera, sino que China, recordemos que, lo dije la semana pasada, está en este estado de deflación, en el crisis, hay mucho desempleo en jóvenes, hay una crisis de infraestructuras, está la crisis de los semiconductores. Entonces, una crisis económica en Estados Unidos entrando en impago, pues se llevaría por delante, pues tal vez a las 5 o 6 primeras potencias económicas del mundo. Wow. Entonces, es por eso que no toqué este tema, primero porque quiero ver qué es lo que ocurre en estos próximos días, si es que lo del impeachment va en serio o simplemente fue lo que se llama en el póker un bluff para tratar de rascar algún tipo de ayuda política, o es que estamos viendo las últimas patadas de un abogado que es Estados Unidos. Bueno, ojalá que no. José, ¿qué nos espera esta semana? Gracias, Alonso. Bueno, Fernando, ver qué traen los diputados luego de esa visita al proyecto minero, que va a ser este 19, a ver qué se pronuncian, qué respuesta le tienen también.
y estar pendiente a lo que está sucediendo con la entrada de migrantes que siguen llegando a nuestro país y qué va a suceder en esta contienda política. Luego de este fin de semana político será de análisis durante toda esta semana, Fernando. Así es, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Hay decenas, José. Sí, hay decenas. 410 y cúrase con el 5, 4105. Así es. A todos, gracias por su sintonía. Mañana más, a las 6 en punto de la mañana, con la información del noticiero de la emisión matutina de Next Noticias.